En este episodio de La Ruta del Autoconocimiento, realmente es algo muy revolucionario lo que se está haciendo hoy en día con la investigación científica que existe y que cada vez va incrementando sobre los beneficios que tiene la psilocibina en la salud humana. Algunos de los beneficios de la psilocibina son: es considerado un tratamiento natural para la ansiedad y la depresión. La psilocibina estimula la creación de nuevas conexiones sinápticas en el cerebro y aumenta la neuroplasticidad para poder tener un cerebro mucho más saludable. Activan la creatividad, no solamente a nivel artístico, pero también a la hora del manejo de emociones y la resolución de problemas. De igual manera, la psilocibina mejora aspectos cognitivos del cerebro humano, tales como la memoria, la atención y la concentración. Queridos oyentes, mi nombre es Daniel Peña y les doy la bienvenida a La Ruta del Autoconocimiento. Este podcast es traído para ustedes gracias a La Casa del Colibrí. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de La Ruta del Autoconocimiento, un espacio donde compartimos sobre el autoconocimiento, el bienestar y la conciencia y todas las herramientas y las experiencias que nos acercan a ello. En el episodio del día de hoy vamos a estar hablando sobre los hongos, la psilocibina y la microdosis. Es muy importante recordarles que lo que yo comparto en este podcast no es más que mi experiencia personal, lo que yo he vivido, mi verdad en otras palabras, y que de ninguna manera estoy incitando a que tú que escuchas esto vayas y consumas cualquier tipo de planta u hongo psicoactivo, enteógeno, etc. La intención de este podcast es informar. Siento que es importante situarnos en el contexto histórico en respecto a dónde está la humanidad en relación a los hongos y a su salud en la actualidad. Es un hecho que los casos de personas con adicción, depresión clínica, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de estrés postraumático están incrementando, y esto lleva siendo hace ya varios años. Y junto al incremento en esta cifra viene de la mano también el incremento de ciertos medicamentos y o psicofármacos en la salud de las personas. Es importante mencionar que muchos de estos medicamentos para tratar estos padecimientos en particular son opioides, y es una realidad que hoy en día el ser humano está viviendo una epidemia de la adicción a los opioides, porque son altamente adictivos y en la gran mayoría de los casos son los primeros medicamentos que se les recetan a las personas que pueden estar viviendo un proceso de adicción, de depresión, de ansiedad, etc. Entonces, a partir de ello, la ciencia actual se ha dedicado a buscar alternativas mucho más sanas y también mucho más naturales para poder tratar este tipo de casos. Y a raíz de esto se ha abierto mucho el panorama de cuáles son los beneficios de los hongos y del reino fungi en la salud del ser humano y hasta incluso también en la salud del planeta, tal y como lo conocemos, porque los hongos vienen existiendo desde hace miles y miles de millones de años en este planeta y están presentes casi que en todo lo que conocemos y existe. Pero hablaremos sobre ello un poquito más adelante. Ahora bien, a partir de todo este proceso de reconocer que no existen las mejores alternativas a nivel farmacológico para poder tratar diferentes tipos de psicopatologías, ha surgido mucho el campo de la terapia con psicodélicos o con psicoactivos, como yo prefiero llamarles, donde a raíz de las investigaciones y de la literatura científica que existe, se ha querido abrir camino a que hayan más estudios donde se pueda investigar cuáles son los beneficios de los hongos y a qué tipo de personas pueden ayudar. Hoy en día la terapia asistida con psicoactivos cada vez es más popular
Y dependiendo de dónde estés tú en este planeta, puede que ya sea algo que esté sucediendo en tu país. Y es importante tomar en consideración que hay muchos hongos y no todos son psicoactivos. Hay muchos hongos que tienen otro tipo de propiedades, pero bueno, hablaremos de ello más adelante. El punto es que ese es el contexto histórico en el que nos situamos actualmente. Sin embargo, los hongos llevan existiendo en este planeta desde hace miles de millones de años y han cumplido con muchísimas funciones, no solamente para el planeta en sí, pero para el entendimiento humano de lo que es la vida, el universo, el cosmos. Y hay registros de culturas alrededor de diferentes partes del mundo que han mostrado, han dejado huellas, donde arqueológicamente se puede observar cómo este hongo ha participado en diferentes momentos de la humanidad, en diferentes partes del mundo, y que curiosamente se les han atribuido también este poder de ayudarnos a conectar con lo sagrado, con lo divino, con lo trascendental. Y poder acceder también a estados de conciencia muy elevados, y es por ello que, por ejemplo, los aztecas le llamaron a los hongos de psilocibina Teonanácatl, es decir, la carne de los dioses. Y es por esta conexión que te brinda al consumirlos y entendamos esta conexión con lo divino, con lo sagrado, desde la experiencia personal de cada quien, e invitándote a ti que escuchas esto, a que nutras tu proceso de autoconocimiento preguntándote qué significa para ti, qué es lo sagrado, lo divino y lo trascendental en tu vida. Hay muchas personas a lo largo de la historia que han tenido encuentros con diferentes tipos de hongos, particularmente psicoactivos, que han dejado un registro sobre los beneficios que pueden aportar los mismos a la salud humana. Personas tales como Albert Hofmann, Paul Stamets, y hasta incluso una curandera muy famosa que puede llegar a ser una de las personas responsables en que el mundo entero se haya enterado sobre los hongos mágicos, llamémosles así, y es María Sabina, que fue una curandera oaxaqueña que se volvió famosa por el trabajo que ella llevaba a cabo con estos elementos de la naturaleza y a todas las personas de diferentes partes del mundo a quienes ella pudo compartirles esta herramienta y nutrir su proceso de vida, su propio autoconocimiento y su salud en general. Y sin duda alguna son algo universal porque los hongos crecen en todas partes del mundo, no solamente en diferentes tipos de climas o lugares, ubicaciones, como otro tipo de plantas, tales como la ayahuasca o el peyote, el jicuri, por ejemplo. De hecho, estas dos plantas que acabo de mencionar son conocidas también porque existen tribus, bejucos, familias y linajes que han sido guardianes de estas plantas, de estas medicinas, y han evolucionado de la mano junto a ellas. En el caso de los hongos, no es tan así, y eso es muy interesante si me preguntan a mí. Los hongos están en todas partes, y lo llevan estando desde hace miles de millones de años en este planeta. De hecho, si fuéramos a ver, por así decirlo, una cronología sobre la evolución de las diferentes especies y tipos de vida en el planeta Tierra, podríamos darnos cuenta que los seres humanos y los hongos tenemos un ancestro en común y estamos profundamente relacionados al reino fungi. Existen registros donde se encontraron sedimentos de hongos en lava, con más de 113 millones de años de antigüedad. Los hongos
generan tierra fértil de materia en descomposición, tales como madera que se cae de los árboles, en los bosques, como también animales muertos, cadáveres. Los hongos lo que hacen es descomponer la materia y todos los nutrientes los empiezan a esparcir por la tierra para que el suelo sea mucho más fértil y pueda florecer una nueva vida a partir de eso que ya trascendió. Es por ello que los hongos son un símbolo y son una inteligencia de la naturaleza, llamémosla así, que nos transmiten esta capacidad de poder regenerar y de poder también crear una vida a partir de lo que ya cumplió su ciclo. La naturaleza es profundamente inteligente y tiene su propio lenguaje, y lo mismo aplica para el reino fungi, a través del micelio. El micelio vienen a ser como las raíces de las plantas, pero en el reino de los hongos, en el reino fungi. Y lo que hace el micelio es enviar pulsaciones eléctricas a través de las diferentes conexiones que tiene en el subsuelo de la tierra, donde se conectan no solamente con otros hongos, pero también con otras formas de vida. De hecho, el micelio tiene más redes de conexiones que el cerebro humano, y se ha utilizado mucho el micelio como un simbolismo para proyectar cómo está conectado el cerebro humano por dentro y asimilar cómo son las conexiones sinápticas dentro de este órgano, pues, que es imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier ser humano. Y es muy curioso porque los hongos no son animales ni son plantas, son algo, por así decirlo, como en medio. Existen más de 1 millón de especies de diferentes tipos de hongos, y no todos los hongos son alucinógenos o psicodélicos, psicoactivos, como prefieran llamarles. Existen muchos hongos que son muy conocidos y que cada día se estudian más por sus beneficios a la salud humana y que no tienen componentes psicoactivos. A estos hongos se les han llamado hongos funcionales o adaptógenos, pero hablaremos sobre ello un poquito más adelante. Entrando un poco más de lleno al tema de la psilocibina, que estoy seguro es algo que a muchos de ustedes los trajo este episodio del podcast. ¿Cómo no? Realmente es algo muy revolucionario lo que se está haciendo hoy en día con la investigación científica que existe y que cada vez va incrementando sobre los beneficios que tiene la psilocibina, que tiene esta molécula en la salud humana. Y esto es por varios motivos. Algunos de los beneficios de la psilocibina son: es considerado un tratamiento natural para la ansiedad y la depresión. La psilocibina estimula la creación de nuevas conexiones sinápticas en el cerebro y aumenta la neuroplasticidad, es decir, la regeneración celular y neuronal, para poder tener un cerebro mucho más saludable. De igual manera, la psilocibina mejora aspectos cognitivos del cerebro humano, tales como la memoria, la atención y la concentración. En el episodio pasado, donde les hablaba un poco sobre las ceremonias con plantas sagradas y medicina ancestral, les comentaba que la gran mayoría de las plantas y de las medicinas utilizadas en ceremonias y en este tipo de sesiones, lo que hacen a nivel físico es ayudar a que nuestro propio organismo, nuestro cerebro, empiece a producir serotonina de manera natural, y que tú puedas producir tu propio bienestar de manera natural sin depender de algún tipo de fármaco o medicamento psiquiátrico. La psilocibina como tal no solamente ayuda a que haya una mayor secreción de serotonina y también alivia la acumulación de estrés, es decir, el burnout, migrañas y dolores de cabeza. La psilocibina como tal también es una gran aliada para reforzar el sistema inmunológico del ser humano y también facilita la liberación emocional y mental, sobre todo si esa es la intención al consumirlos.
De igual manera, la psilocibina activa la creatividad y mejora el estado de ánimo general. Y hago un pequeño paréntesis porque la creatividad no solamente tiene que ver con el arte, la música, etcétera, pero también con la capacidad que tiene cada ser humano de poder resolver problemas de nuevas maneras en las que antes no lo podía haber llegado a hacer. A eso nos referimos por creatividad en este caso también, y es poder encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas de la vida cotidiana. Y por último, porque la lista de beneficios de la psilocibina es gigantesca, la psilocibina te brinda la oportunidad de percibir la vida desde una nueva perspectiva. Esto por los cambios a nivel cerebral de las personas y también porque el cerebro empieza a interconectarse de maneras en las que antes no estaba conectado previamente, lo cual, traducido a la experiencia humana, significa esto: una nueva mirada a la vida. Y también los hongos y la psilocibina como tal promueven la conexión con la naturaleza y el autoconocimiento. Y abro paréntesis para también compartirles un poco sobre mi experiencia personal con estas herramientas, con los hongos específicamente y la psilocibina, y es que también se les ha dado el nombre de los niños santos, y es porque si bien a nivel físico surgen todos estos cambios que les comento, a nivel energético se le atribuye mucho a la energía de los hongos, la energía de los niños, el recuerdo de tu niño interno, de tu niña interna. Y por ello es que también vienen acompañados de muchísima alegría y ligereza este tipo de experiencias con psilocibina. Porque a diferencia de otras plantas de poder que pueden tener energías mucho más femeninas o masculinas, como les mencioné en otro episodio, los hongos como tal nos acercan a ese niño, a esa niña que todos tenemos por dentro y que todos en algún momento fuimos, que pudo vivir la vida con un asombro trascendental de lo que sea que estuviera pasando en su presente. Y revivir esa memoria que todos traemos por dentro en el presente como adultos responsables. Es por ello que a estos honguitos María Sabina les llamó los niños santos, y es porque avivan mucho la conexión que cada persona pueda llegar a tener con su propio niño interno, con su propia infancia, con su niñez, con las heridas también que uno vivió durante ese proceso, desde un lugar de mayor calidez, de mayor ligereza, donde puedes percibir y abrazar todas estas experiencias un paso afuera de ti mismo, por así decirlo, un poquito más extraído de quién eres tú, para poder observarlo desde, por así decirlo, una visión de tercera persona. Y es por ello que ayuda mucho a personas, a pacientes con trastorno de estrés postraumático, y es que les permite acercarse nuevamente a estas experiencias traumáticas desde un lugar muy amoroso, de mayor ligereza, con menor resistencia, y poder abrazar y llenar de amor todo eso que pudo haber caído en la senda del sufrimiento y de la enfermedad. La psilocibina también se puede encontrar no solamente dentro de los hongos, pero también hoy en día, a raíz de toda la literatura científica que está surgiendo, uno también puede encontrar pastillas de psilocibina. Sin embargo, vamos a enfocarnos en hablar sobre la psilocibina que podemos encontrar en los hongos durante este episodio. Este compuesto químico se encuentra en el sombrero y en el tallo del hongo, y es curioso porque la estructura química de la psilocibina es muy similar a la de la serotonina, y es por ello que, de cierta manera, se comunican y hablan un lenguaje muy similar, tanto esta molécula como este otro neurotransmisor.
La psilocibina como tal, cuando es metabolizada por el organismo humano, se convierte en psilocina y esta es la que es responsable de los efectos psicotrópicos de los hongos. Y los efectos varían dependiendo de la dosis que uno esté consumiendo y también de la cantidad de psilocibina que pueda tener concentrada cada hongo, por ejemplo. Pero existen guías que nos pueden apoyar mucho para saber qué tipo de dosis es la que estoy consumiendo, si es que decides consumir hongos. Hay muchos factores que influyen en los efectos que uno pudiera llegar a sentir a la hora de consumir hongos con psilocibina. Y un tema que es importante abordar es también la cantidad. Dependiendo de la cantidad que uno consuma, los efectos que uno pudiera llegar a experimentar durante la ingesta. Existe la microdosis, que es algo que hablaremos al final del episodio, entonces no me adelanto. Existen las dosis un poco más bajas para principiantes que pueden empezar desde medio gramo a gramo y medio de psilocibina, donde hay cambios en la percepción, los colores pueden llegar a verse un poquito más nítidos, como puede que haya un aumento en la creatividad. Existen las dosis un poquito más moderadas, llamémosle así, que pueden variar desde 2 gramos a 3 gramos y medio de psilocibina, donde los visuales y las visiones ya son mucho más vívidas. Pueden ocurrir también tanto con ojos abiertos como con ojos cerrados y se empieza a perder un poquito esta sensación del tiempo y todo empieza como a fragmentarse en respecto a ello. Puede que tengas esta sensación de sentir que llevas horas y horas y horas bajo el efecto de la psilocibina cuando realmente puede que apenas lleves un par de minutos o quizás una hora desde que comenzó a subir el efecto. También es muy común con las dosis medias que se pueda experimentar una expansión de conciencia, una profunda introspección y que también a raíz de todo esto haya una profunda presencia con el aquí y el ahora y que puedas también en este estado de conciencia canalizar muchísima información, que te lleguen nuevos veintes, insights, entre otras cosas. Y ya lo que se le podrían considerar dosis altas, o como algunas personas les llamarían, que son dosis heroicas, pueden variar entre 4 gramos para arriba de psilocibina, donde es evidente experimentar una disolución del ego, sentir que eres uno con el todo, con la vida, con los animales, con las plantas, con el cielo, con los elementos. Puede que también experimentes que te sales de tu propio cuerpo y que dejas tu cuerpo y puedes, de cierta manera, navegar los diferentes planos de conciencia y existencia que existen libremente. Y dentro de todo, es muy probable que puedas tener lo que se le llama una experiencia cercana a la muerte. Simbólica, porque el uso de este tipo de sustancias, en este caso la psilocibina, es completamente segura siempre y cuando se lleva a cabo la preparación previa necesaria, sobre todo la desintoxicación de diferentes tipos de medicamentos psiquiátricos y alimentos también algunos, para que no hayan contraindicaciones. Pero realmente es una muerte simbólica del ego, donde al vivir esta experiencia, lo que puedes tú llevarte a partir de ello es perderle el miedo a la muerte. Entiendes que la muerte es parte de la vida, irónicamente, y que la vida es parte de la muerte. Van de la mano. Y es un dicho muy común del que le tiene miedo a la muerte, realmente le tiene miedo es a vivir. Así que bien, esta experiencia que podríamos considerar que nos acerca a la muerte de nuestro ego también nos ayuda a que podamos
liberar emociones, recuerdos, traumas, heridas de nuestra vida y de nuestro pasado de manera mucho más fácil y fluida. Al fin y al cabo, los hongos, la psilocibina, estas sustancias son facilitadores de este tipo de procesos, porque lo que hacen es ir directo a los mecanismos de defensa psicológicos de cada quien, tumbarlos, y a partir de ahí que simplemente se manifieste lo que tenga que suceder, sin adjudicarlo si fue algo bueno o malo. Todos en mayor o menor medida traemos material inconsciente, material reprimido, que en este caso la psilocibina nos puede ayudar a liberar. Y una vez liberas toda esta información, te vacías para poder llenarte y nutrirte de otras cosas. Es bien sabido también que la energía fluye donde encuentra menor resistencia. Y esto es lo que sucede cuando consumimos este tipo de sustancias psicoactivas. Nuestro cuerpo naturalmente quiere liberar, y cuando nuestros mecanismos de defensa o nosotros mismos presentamos una gran resistencia a que esto suceda, la resistencia al cambio, justamente, es donde puede llegar a surgir lo que se le conoce como un mal viaje. Y es básicamente resistirse a vivir la experiencia que te están queriendo compartir este tipo de sustancias, en este caso la psilocibina. ¿Por qué? Porque es probable que puedas vivir un proceso catártico, donde tengas muchas emociones y mucha energía que liberar, pero que tu parte más consciente no se está permitiendo vivir y soltar, abrazar, adentrarse completamente en la experiencia, y que a partir de ello empieza a surgir mucha ansiedad, mucha necesidad de estar en control, y a partir de ello pueden surgir muchos otros síntomas que no son muy agradables. Entonces por eso es muy importante siempre tener una intención muy clara y considerar también el set and setting, que es justamente algo de lo cual vamos a estar hablando, y es la importancia de tener un lugar seguro, un lugar cálido, de tener el horario disponible, es decir, tiempo de sobra para poder vivir la experiencia, y la apertura y la disposición necesaria también para poder recibir de manera abierta todo lo que pudiera llegar a surgir durante la experiencia. Y también en muchos casos yo recomiendo pues que estés rodeado de personas que te puedan acompañar en ese proceso, gente con experiencia previa para que también te pueda ayudar si es que es necesario ayudarte, porque no en todos los casos las personas requieren apoyo. Yo considero que aporta mucho el poder vivir esta experiencia acompañado de otras personas para poder también retroalimentarse después de la sesión, para poder llevar a cabo una integración terapéutica que realmente ayude a hacer de esta experiencia algo enriquecedor y no solamente un viaje psicodélico, pero algo que pueda brindar resultados tangibles tanto a nuestra salud como a nuestro autoconocimiento, como asimismo también a otras áreas de nuestra vida, a nuestro desarrollo personal, si así lo quieres. Los hongos como tal y este tipo de experiencias con la psilocibina nos ayudan a ver un poquito más a fondo lo que traemos, llámese a nivel emocional, mental, recuerdos, traumas, e ir a la raíz de por qué X cosa está generando un desequilibrio en tu vida, en tu presente. Vale la pena mencionar que para que realmente pueda haber algún tipo de mejora y no un alivio a los síntomas de X, Y, Z padecimiento que pudiera presentar cualquier persona, es necesario ir a la raíz del problema, a la raíz del conflicto intrapsíquico, para ser muy específicos, para poder
reconocerlo, abrazarlo, observarlo, entenderlo, sentirlo, y ya después de ese proceso liberarlo, soltarlo y posterior a ello integrar la experiencia. Hablamos del set. Es muy importante también tomar en consideración el setting. ¿Cuál es tu intención a la hora de consumir psilocibina? Es que yo quiero ver muchos colores, o es que yo quiero simplemente ver qué pasa, lo que sea. Eso depende de cada quien. El tema en cuestión también es, cuando lo vas a hacer en grupo, ¿con qué tipo de personas te estás rodeando? ¿Con personas experimentadas en el tema? ¿Con personas que tienen cierto conocimiento de la psicología, de la nutrición, de las diferentes plantas y medicinas que existen? O en el caso contrario, personas que si te ven llorar se burlan de ti, o personas que quizás puedan poner música muy pesada durante la experiencia porque eso influye mucho también, o personas que dentro de todo puedan tener una energía un poco densa y negativa que pudieran llegar a afectar tu experiencia personal, porque cuando consumes este tipo de sustancias te vuelves hipersensible a todos y a cada uno de tus sentidos. Entonces también es fundamental saber dónde, cuándo, cómo y con quién. La microdosis es otro tema que siento que vale la pena mencionar, sobre todo porque hoy en día se utiliza la microdosis como sustituto para los diferentes fármacos que existen para tratar diferentes tipos de patologías o síntomas, sin tener esta experiencia tan profunda, tan reveladora, pero más bien como un tratamiento a mediano o largo plazo. La microdosis es una dosis que va desde 0.05 a 0.25 gramos de psilocibina, lo cual fomenta una mejora en el estado de ánimo, en la concentración, en la vitalidad también, y asimismo que empieces a habitar mucho más tu cuerpo y sobre todo tu mundo interno, que puedas experimentar con mayor profundidad lo que es la presencia, desde un estado de aceptación, de empatía, de sensibilidad, donde puedes percibir tanto tus emociones y tus pensamientos desde el observador, que observa lo observado. Es decir, el observador y lo observado no están separados el uno del otro. Eso que tú percibes de algo, de cualquier tema en general, tiene toda tu proyección interna atribuida a este elemento, sea cual sea del que estemos hablando. Y la microdosis te ayuda mucho a poder percibir cómo observas la realidad y qué patrones mentales y emocionales surgen cuando de repente pasan situaciones a nivel físico, a nivel familiar, a nivel laboral, etc. Te permite conocerte mucho más a profundidad y ser mucho más consciente de lo que está pasando internamente. De igual manera, la microdosis, y comparto mi experiencia personal, ayuda mucho a liberar bloqueos creativos que pueda estar teniendo una persona en respecto a cualquier cosa nuevamente, a su trabajo, a su arte, a lo que sea. Y es porque los bloqueos creativos realmente lo que traen en su fondo es un proceso psicoemocional no muy bien aterrizado, por así decirlo, o no muy bien asimilado, el cual está generando de cierta manera como un proceso de separación del conflicto, lo cual no permite que la persona en cuestión pueda expresarse
libre y auténticamente y que sienta frustración por que no le llegan ideas, porque no se siente creativo, porque no está de buen humor. Y todo, realmente todo, como lo he dicho previamente en otros episodios, está interrelacionado y esto aplica para tu salud. Así que bien, la microdosis es algo que a mí en lo personal me ayudó mucho durante un proceso que estuve viviendo después de terminar una relación de pareja, donde me permitió percibir toda la situación desde otra perspectiva, mucho más amorosa y compasiva conmigo mismo y con las personas involucradas, de manera tal que pudiera yo integrar la experiencia, lo que sucedió y sacar de ello también aprendizaje. Es decir, esta experiencia me enseñó X, Y, Z. Y a mí personalmente me ayudó mucho a liberar un bloqueo creativo donde tenía varios meses sin poder escribir una canción y todo este proceso, que fue un proceso de 21 días, porque existen diferentes protocolos de microdosis para diferentes casos y necesidades, me ayudó a acercarme a ello de una manera un poco más sutil, sin la necesidad de tener esta experiencia de la disolución del tiempo y de tu ego y etcétera. La microdosis, por ello, es una herramienta utilizada cada vez con más frecuencia en la actualidad porque, en resumen, ayuda a mejorar el estado de ánimo general de las personas, aumenta la creatividad, no solamente en respecto a lo artístico, pero también a la hora de la resolución de problemas y el manejo de emociones, y también aporta todos esos beneficios que les mencionaba previamente al cerebro humano, a la mejora cognitiva, de la memoria, de la atención, de la concentración, al aumento de neuroplasticidad y que hayan más conexiones sinápticas en el organismo humano, que se fomente la regeneración celular y neuronal y que también el cerebro empiece a interconectarse de maneras en las que antes no estaba conectado. Ahora bien, no todos los hongos que existen, porque les mencioné, existen más de 1 millón de especies conocidas, porque se estima que existen mucho más que esas, son psicoactivas o tienen compuestos psicotrópicos que generan estas experiencias de poder tener visiones y sensaciones extracorporales, etc. Existen también lo que se les conocen como hongos funcionales, también llamados adaptógenos, que aportan un sinfín de beneficios a la salud humana de igual manera, que se pueden encontrar disponibles tanto en tinturas como en polvo, donde puedes echárselo a tu bebida de preferencia, sea té, café o tomártelo en un vaso de agua o directo de manera sublingual. Y existe una gran variedad de hongos adaptógenos. Particularmente los más conocidos hoy en día y los que tienen más investigación científica detrás de sí son el reishi, la melena de león, la cola de pavo y el cordyceps, como también la chaga y el shiitake, por ejemplo. Realmente es que la gran mayoría de los hongos, particularmente estos 4 que acabo de mencionar, aportan beneficios a la salud humana tales como reforzar el sistema inmune, reducir el estrés. El reishi, por ejemplo, se le considera el hongo de la inmortalidad porque tiene propiedades que ayudan al antienvejecimiento y que se disminuyan los niveles de inflamación, es decir, es un antiinflamatorio también. El cordyceps, por ejemplo, es un vigorizante sexual que aporta vitalidad y fertilidad. La melena de león es muy conocida por mejorar la función cognitiva de las personas, que haya mejor memoria, atención y concentración y también recuperar la microbiota intestinal y ayudar al aparato digestivo a que tenga un mejor funcionamiento.
y la cola de pavo también es muy conocida por sus propiedades antioxidantes y nuevamente, casi que todos los hongos que ustedes vayan a encontrar en la naturaleza refuerzan el sistema inmune. Antes de cerrar el episodio, me gustaría responder algunas de las preguntas de ustedes que han escuchado el podcast y que han dejado sus comentarios en nuestras redes sociales para poder profundizar un poco en qué puede ser lo que está llamándote la atención de estas experiencias y de estas herramientas de manera concreta y clara. Así que bien, pregunta número 1. ¿Los pensamientos incómodos durante un viaje son reales? Claro que son reales. Pero que sean reales no significa que sean ciertos. Lo que sucede cuando consumimos este tipo de sustancias es que todo nuestro ser se hipersensibiliza y eso aplica también para nuestra mente. Si mal no estoy, el ser humano puede llegar a producir más de 60,000 pensamientos al día. Y les aseguro que no todos esos pensamientos son agradables. No todos los pensamientos que tenemos son positivos. Pero sí es clave recordar que todo lo que te está queriendo mostrar, en este caso la psilocibina, es todo lo que tú traes por dentro para que lo puedas confrontar desde el amor y abrazarlo para posterior a ello transformarlo en algo nuevo. Y también recordar que un pensamiento positivo es miles de millones de veces mucho más poderoso que un pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque lo transforma, lo transmuta. Segunda pregunta de ustedes. ¿Qué hacer si no te estás sintiendo bien bajo el efecto? Excelente pregunta, porque esto nos deja una enseñanza no solamente para esto, pero para toda la vida. En cualquier instancia donde tú puedas llegar a sentirte mal por el uso de sustancias psicoactivas, recuerda tu respiración. Tu respiración es la herramienta que te ancla al aquí y a la ahora, al presente. Y cuando conectas con tu respiración, toda la ansiedad, todos los pensamientos, las emociones turbulentas también quizás empiezan a apaciguarse. Ojo, no desaparecen, pero tú empiezas a enviarle de cierta manera las señales necesarias a tu cuerpo para que empiece a calmarse. Porque como yo digo en todas las ceremonias, cuando estamos nerviosos y tenemos mucho miedo empezamos a respirar así como si algo malo estuviera a punto de pasar, y cuando recordamos que todos nosotros tenemos la capacidad de poder respirar y calmarnos con la respiración y hasta incluso hacer que nuestro ritmo cardíaco se vuelva más lento, más estable, es ahí donde recuerdas que tu respiración es la clave para poder ayudarte de cualquier situación incómoda, llámese a nivel mental o emocional. Y por último, tercera pregunta, ¿cómo integrar la experiencia con psilocibina? Hay muchas maneras. Como yo se los he dicho en otros episodios, yo siempre recomiendo la integración terapéutica con algún tipo de profesional o experto en el área, porque te puede retroalimentar, te puede compartir también su sentir, como también su opinión profesional sobre tu experiencia y tu caso. Y lo más importante es que por una parte sepas de manera clara cuál es tu intención al consumir este tipo de sustancias, para que a la hora de ir a ese momento de integrar la experiencia la tengas en cuenta y sepas que eso fue lo que desencadenó que tú hayas tenido esa experiencia como tal. Ese es el poder de tu intención. Y vienen muchas cosas a tomar en consideración. Por una parte, ¿qué pudiste ver? ¿Hubieron visiones que quizás te hayan podido regalar estas sustancias? Ok, sí. ¿Qué significó para ti ver
X visión, ¿no? Ver cómo un árbol estaba completamente conectado con las demás formas de vida y que el cielo se fundía con cada hoja de cada arbusto. ¿Qué significa esto para ti? Es lo importante tomar en consideración, más que irse hacia otra dirección. ¿Qué te está queriendo enseñar esto? Y lo mismo aplica a nivel emocional y a nivel mental. Es que empecé a sentir mucha angustia por no poder expresarme. Ok, y es la primera vez que te sientes así. ¿Hay algún momento de tu vida donde te hayas sentido así previamente? Y en el caso de que sí, ¿cómo fue? Elabóralo. Adéntrate en ello, porque ahí están las respuestas. Es que sentí mucho dolor. Mira el dolor a la cara y dile, ¿qué me quieres enseñar, dolor? Como así mismo también, es que me acordé mucho sobre mi madre o mi padre. ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Por qué surgieron durante la sesión, durante la ingesta, estos personajes en tu vida? ¿Qué significado tienen para ti en este momento? Y todo haciéndolo con una conexión hacia adentro de ti. No busques afuera respuestas, pero pregúntate qué significa esto para ti. ¿Qué significa haber visto X, Y, Z en tu proceso y qué sentido le puedes dar? Y por último, preguntarte de qué te pudiste haber dado cuenta durante la sesión que tuviste, de qué te das cuenta en este momento y, muy importante, qué te llevas de la experiencia. Esas son mis sugerencias a la hora de integrar no solamente una experiencia con psilocibina, pero con cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva, llámese plantas, hongos, medicina ancestral, etc. Así que bien, de eso se trata el mundo de los hongos, de la psilocibina y de la microdosis en la actualidad. Realmente este es un breve repaso porque es un tema muy profundo y muy vasto, el cual yo le recomiendo a cualquier persona interesada, a ti que escuches esto, que lo investigues a tu tiempo, a tu ritmo, a tu manera, porque realmente son herramientas que están revolucionando el campo de la medicina tal y como la conocemos hoy en día, por todos estos beneficios que aportan a la salud humana, al bienestar integral, como una alternativa natural y orgánica que presenta menores riesgos y menores efectos secundarios, como en el caso contrario, los medicamentos psiquiátricos, tales como los opioides, por ejemplo. Antes de cerrar, les voy a compartir cómo te pueden ayudar a ti que escuchas este podcast, los hongos y la psilocibina, y qué recomendaciones te puedo compartir con base en mi experiencia personal. Por una parte, ¿cómo te pueden ayudar? Con todos los beneficios que mencioné durante el podcast. Los hongos como tal estimulan la creación de nuevas conexiones sinápticas en el cerebro, es decir, la neuroplasticidad, la regeneración celular, neuronal, y que dentro de todo tu cerebro esté en un estado mucho más saludable. Mejora aspectos cognitivos tales como la memoria, la atención, la concentración, y ayuda a aliviar la acumulación del estrés, los dolores de cabeza, las migrañas, el burnout. Los hongos refuerzan el sistema inmunológico, activan la creatividad, no solamente a nivel artístico, pero también a la hora del manejo de emociones y la resolución de problemas. Mejoran el estado de ánimo general, facilitan la liberación emocional y mental, te ayudan a conectarte a la naturaleza, a sus ciclos, al autoconocimiento y te brindan la oportunidad de percibir la vida desde una nueva perspectiva, lo cual yo siento es muy valioso y enriquecedor. ¿Qué recomendaciones te podría dar a la hora de consumir este tipo de sustancias si es que sientes el llamado de hacerlo?
Por una parte, infórmate plenamente de qué es lo que estás haciendo, porque eso es muy importante, saber qué es lo que estás haciendo previamente, qué es la psilocibina, qué efectos puede producir en el organismo humano. Y es importante informarse porque al hacerlo estamos fomentando internamente la responsabilidad, el cual, como lo he mencionado previamente, es un valor muy importante a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo terapéutico con este tipo de herramientas. Por otra parte, yo recomiendo profundamente, si es tu primera vez, hacer esta experiencia acompañado de otra persona que ya tenga algún tipo de experiencia en el tema, o también que acudas a una ceremonia donde puedas compartirlo en un espacio seguro, cálido, amoroso, abierto y facilitado justamente para el autoconocimiento y el bienestar y la salud, en un lugar seguro y contenido, acompañado de facilitadores y profesionales expertos en el área. De igual manera, yo te sugiero, si es que sientes el llamado de consumir cualquiera de estos psicoactivos, que conozcas muy bien la fuente de donde vienen, quién los produce, quién los cultiva, en qué presentación lo vas a consumir, qué tipo de hongo es, porque no todos los hongos, por más que puedan tener psilocibina, son la misma especie y eso también influye en el efecto, en la potencia, en la dosis necesaria hasta incluso. Te recomiendo profundamente que sigas todas las sugerencias a la hora de elegir un set and setting, es decir, con quién, dónde, cuándo, a qué hora, con qué disposición, con qué apertura, con cuál intención. Todo esto aporta un gran valor significativo a que puedas tener la mejor experiencia posible. Y también te recomiendo a ti que escuchas esto, si es que sientes el llamado de vivir la experiencia con la psilocibina, que también te prepares previamente, que te des permiso y te des la oportunidad de llevar a cabo una alimentación basada en plantas, aunque sea unos 2 días, cuanto mínimo, antes y unos 2 días después de la experiencia para que tu cuerpo pueda vivir un encuentro con esta molécula, con la psilocibina, de una manera mucho más trascendental, donde no tengas que estar teniendo dificultades a nivel digestivo a la hora de hacerlo y que puedas tener más energía vital a disposición de tus emociones, de tus pensamientos, de tus recuerdos y de tu propia experiencia de autoconocimiento y liberación emocional. Recomiendo ampliamente que estudien los adaptógenos y los hongos funcionales porque son una alternativa muy buena para poder sustituir las pastillas para los dolores de cabeza que pueden encontrar en cualquier lugar, pero que hasta incluso en corto, mediano y largo plazo terminan cobrándole más la factura a uno por aliviarle los síntomas de una manera química a una manera mucho más natural y orgánica, mucho más amigable con el organismo humano. Y pues dentro de todo, si les puedo recomendar algo respecto al uso de los hongos y de la psilocibina, es que se adentren en ello sin expectativas, con un corazón y una mente abierta a recibir y que también pongan a prueba el poder de su intención. Que lo hagan de manera responsable y en caso de que sea necesario, buscar apoyo profesional de alguien más para ayudarles a integrar su experiencia, háganlo porque lo vale por completo. Así que bien, hemos llegado al final de este episodio de la Ruta del Autoconocimiento, donde mi intención fue compartirles un poco sobre lo que sé en respecto a los hongos, la psilocibina y el proceso de microdosis, como también cómo llevar a cabo una integración de la experiencia para poder sacarle mayor provecho a estas herramientas y cómo pueden los hongos ayudarte a ti en tu proceso de autoconocimiento y ayudarte a tu salud de igual manera. Recuerda compartirnos tus comentarios sobre qué te pareció este episodio y qué otros temas te gustaría que abordáramos en el podcast. Mi nombre es Daniel Peña y esto fue La Ruta del Autoconocimiento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales,
para estar al tanto de más contenido relacionado al autoconocimiento, el bienestar y la conciencia. Pueden encontrarnos en @la ruta del autoconocimiento, @DanielPenade7 y @la casa del colibrí. Muchas gracias por escuchar.